Oiga, ¿cuánto le sale comer fuera de su casa? Muchos comemos fuera de casa por situaciones de trabajo, etcétera. A veces no está tan fácil llevarte algo de la casa y pues tienes que ir a alguna fonda, algún restaurante. ¿Cuánto te cuesta comer fuera de casa? Se ha incrementado. Ahí es en donde vamos viendo también temas de inflación. Qué tema tan interesante. Cuéntanos, Pedro Tello, muy buenos días. Luis, buenos días, qué gusto saludarte. Pues sí, la costosa vuelta a la normalidad laboral significa que una proporción cada vez mayor del ingreso personal, pero también del ingreso familiar, tenemos que destinarlo a dos rubros que durante el tiempo de la pandemia prácticamente parecieron inexistentes para buena parte de los mexicanos, no para la totalidad. Hablo del costo del transporte y hablo también del costo de los alimentos. Y es que el retorno a la normalidad, Luis Auditorio, particularmente en el ámbito del trabajo, amplificó el efecto de la inflación sobre las finanzas personales. El regreso al trabajo presencial supone realizar gastos por transporte de la casa al sitio del trabajo y viceversa, y al menos una comida al día fuera del hogar para la mayor parte de los trabajadores en empresa como obreros o como empleados en oficina. Pero ahora, a diferencia de lo que costaba hace un par de años, comer fuera en restaurante, en fondos o en fondas o en puestos de la calle, cuesta más y consume mucho más recursos que antes. Vamos a los datos. Si nos concentramos única y exclusivamente en el número de mexicanos que trabajan en una empresa o en oficina y que dependen de un salario o de un sueldo, estamos hablando de que existen en México poco más de 40 millones de mexicanos en esa condición. De esos 40 millones de mexicanos, Luis Auditorio, 29,5 millones, el 73% o 73 de cada 100 mexicanos que trabajan como obreros y empleados, tienen ingresos que oscilan entre uno y 2 salarios mínimos, lo que significa que si viven en la frontera o en la franja fronteriza, su ingreso salarial promedio diario oscila entre los 312 pesos en el caso de los que reciben un salario mínimo o 624 pesos quienes obtienen hasta 2 salarios mínimos. En el resto del país, quienes dependen de un salario mínimo tienen un ingreso medio por día de 207 pesos o hasta 414 pesos para quienes ganan hasta 2 salarios mínimos. Insisto, el 73% de los trabajadores en oficina y en eh, empresas o en plantas, fábricas, ganan justamente o entre 1 y 2 salarios mínimos. Pues bien, las comidas corridas en las fondas, hablo del caso de la Ciudad de México, han aumentado de 10 a 15 pesos. Costaban antes de la pandemia alrededor de 50, 55 pesos. Hoy oscilan entre 55, entre 65 y hasta 80 pesos. Y si usted vive en zonas de oficina con niveles de ingreso medio, pues una comida corrida le cuesta por lo menos o alrededor de 100 pesos. ¿Y qué me dice usted si se acostumbra a comer antojitos como el pozole o los chilaquiles con pollo o con huevo? El pozole ha tenido un aumento en su precio promedio del orden del 25%. Hoy un plato de pozole se vende entre 85 y 90 pesos cuando hace unos meses costaba 60 pesos. Los chilaquiles con pollo o con huevo se han encarecido más del 40%. Pero si a usted le gustan más las tortas, esa comida tan popular en buena parte del territorio nacional, antes costaban entre 40 y 50 pesos. Ahora su precio oscila entre los 60 y los 70 pesos. Pero si usted es un poco más audaz y le gusta consumir habitualmente gorditas, ahora se venden entre 20 y 25 pesos cada pieza y los sopes sencillos, es decir, sin eh, trozos de carne, oscilan entre los 18 y los 22 pesos, lo que significa que han tenido un incremento por lo menos del 22%. Así que réstele usted el costo de una comida corrida por día al salario mínimo de quienes dependen simple y sencillamente de ese ingreso, o
voltee a ver su bolsillo y haga cuentas de lo que ahora le cuesta pagar el transporte al trabajo y del trabajo a casa y al mismo tiempo los alimentos fuera del hogar, para darse cuenta de cómo el regreso a la normalidad, fuera de la superación de la pandemia, ha significado para las finanzas personales y de la familia un golpe importante por el efecto de la inflación que ahora nos ha venido a completar las complicaciones o los desafíos después de la pandemia, Luis. Te aprecio como siempre, querido Pedro. Vaya que se desataron algunos comentarios. Ya estaremos hablando del tema. Pues un promedio de cuánto entonces, un incremento como del 20 al 30% de todas estas comidas. Si hablamos de comidas corridas, sí es del 20 al 25%. Si hablamos de comidas en zonas de oficina, los incrementos van del 30 al Sas. 35%. Ajá. Y si hablamos de antojitos, bueno, pues se han incrementado más de un 20%, Luis. Mil gracias, querido Pedro. Te mando un abrazo y te seguimos en tu red. ¿Cuál es? Sígame en Twitter en @Petello Villagrán y que tengan un espléndido día. Oiga, gracias por los comentarios. Quiero conocer más de este tema. Por favor, ayúdeme en el 5571-131337. Son temas que pues, nos ponen todos los días. Dicen aquí, ay, por Dios, vénganse a Los Cabos. Nada que ver con el precio. A ver, dio precios de la Ciudad de México. Y los repito, que están buenos. Una comida corrida en la Ciudad de México en zona no oficina te cuesta unos 70 pesos, más o menos. Más o menos, unos 70 varos. En zonas de oficina suben los 100 pesos, ¿eh? O sea, 100 pesos, pero acá en Polanco, híjole, están en 200, 150, 180. Es difícil encontrar una comida corrida en Polanco de 100 pesos, es muy difícil. Hay otros lugares donde aquí nos están escribiendo. En Puebla, me dice aquí una persona, la comida corrida de 3 tiempos, 60 pesos. Aquí me dice alguien, yo diario gasto 150 de almuerzo, 200 de comida en León, Guanajuato. O sea, son 350 pesos diarios. Nos dicen aquí en el WhatsApp, el tema económico para ti siendo leal al dictador no te va a afectar. Ok, bueno, sí, porque recibo mucho dinero de López Obrador, me traen dinero, soy un chayotero. Sí, está bien. Andan bien enojados todos los ultra anti López Obrador, andan bien enojados conmigo porque comento las encuestas como si yo hiciera las encuestas. Bueno, en fin, me dicen aquí, Mérida, es bien caro, una comida nos sale en 100 pesos. ¿Qué razón tiene Pedro Tello? Nos muestran muchas realidades. Yo gasto 150 y 200 pesos por una comida corrida y sin vino, ¿eh? No, pues no, ¿cómo que no? Pues sí, sin vino, ¿no? Con vino ya sube cañón. En Torreón todavía las gorditas están en 15. Ay, están bien ricas las gorditas de Torreón. Hace poco nos invitaron a Torreón. Están deliciosas. Gracias por los mensajes. 5571-131337. 30 pesos acá por un taco. Sí, más o menos andan en eso acá también en Ciudad de México. Depende en dónde, claramente. Una comida corrida en Pachuca, acá, ahí es más barato. Acá me dicen las personas 40 pesos. Con todo respeto, mejor hay que hacer un lonche. Pues sí, pero hay veces que no tienes tiempo de hacer un lonche o no quieres hacer un lonche. Me escribe una persona que se ve que hace ejercicio por la foto en el WhatsApp y dice, esto se llama disciplina. Yo diario llevo mi comida en una mochila. Pues qué chido. Pero no todo mundo es como usted. Hay gente que no lo puede llevar, que no tiene tiempo o que no lo quiere hacer y quiere gastar y quiere comer en una fondita. Bueno, hice ahorita un cálculo. Vamos a poner a 100 pesitos por 5, son 500 pesos a la semana, por 4, son 2,000 pesitos al mes que te gastas de comidas. Y eso si solo te gastaras 100 pesos. Obviamente no, es mucho más.